con un fundamento constitucional. Eso quiere decir, o nos habla de la transversalidad constitucional, que todo el marco jurídico que se va a construir a partir de ello va a estar basado en los preceptos constitucionales. Entonces, nosotros describimos nuestro problema a través de ese gasto, el cual que voy a pasar a explicar. Se viene vulnerando el principio de imputación adecuada a través del reconocimiento del delito fuente como un delito autónomo, reconociendo su naturaleza autónoma. Ello se establece en la sentencia plenaria casatoria 1/2017, cuando en su fundamento 29 se ratifica y nos señala de la siguiente manera: el lavado de activos es un delito autónomo, por lo que para su investigación y proceso no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas. Quiere decir esto que para su procesamiento y su condena no hace falta que se acredite o se conozca el delito previo. Y si se conoce este, debe ser un conocimiento general. Ello, como decía antes, vulnera el debido proceso, más específicamente el derecho de defensa, y más específicamente aún la imputación adecuada o imputación necesaria o imputación popular. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El origen criminal o el delito previo, al no formar parte de la estructura típica del delito de lavado de activos, está generando la vulneración a la imputación adecuada. ¿Qué necesita? Contrariamente a ello, necesitamos que ese origen criminal o el delito previo sea considerado como elemento objetivo del tipo de lavado de activos para así no vulnerar una imputación adecuada. ¿Y cómo lograremos ello? ¿O por qué la imputación adecuada? Porque la imputación adecuada está basada en la comunicación de toda la imputación conforme a todos los elementos del tipo penal. En este caso, si es que ese origen criminal o el delito previo no se acredita, entonces estaríamos nosotros basando un procesamiento, o más aún gravemente, la condena sobre un hecho que no reviste características de delito. ¿Siente? Ello nos hace formularnos entonces el problema. ¿De qué manera el reconocimiento del delito fuente como elemento objetivo del tipo de lavado de activos, desde el enfoque de una naturaleza jurídica mixta, garantiza una imputación adecuada? Problemas específicos. ¿De qué manera la aparición de la criminalidad no convencional influye en el cumplimiento del requisito normativo en la imputación fiscal del delito de lavado de activos? ¿Por qué esto? Porque nosotros conocemos los delitos y conocemos personas, por así decirlo, comunes y delitos comunes. Por ejemplo, el robo, que genera bienes y que uno después puede ingresar al tráfico comercial y fácilmente es reconocido también el autor. Pero también hay una criminalidad no convencional, en el caso, por ejemplo, de los delitos cometidos a través de los administradores públicos, o las organizaciones criminales enlistadas en el aparato estatal, en todos sus niveles. El problema específico número 2 es: ¿en qué medida la autonomía procesal del delito de lavado de activos influye en la necesidad de establecer los indicios y elementos de juicio que sustentan la imputación? Siguiente diapositiva. Justificación. Se ha planteado para esta investigación una justificación teórica, porque estamos promoviendo con ello el debate nuevamente sobre la naturaleza jurídica del lavado de activos. También el conocimiento de esta teoría mixta, que se va a basar en que le dotemos de autonomía sustantiva, esto es decir, material, de dependencia material y de autonomía procesal, para efectos de que no se queden impunes los delitos y sean estos investigados como justificación práctica, ya que les vamos a dotar, ¿no?, teóricamente también de herramientas para que se puedan aplicar correctamente, en este caso, respecto a la autonomía procesal, la independencia administrativa del delito de lavado de activos, a todos los casos concretos. Y social, ¿por qué? Porque las personas, ¿no?, se basan en la seguridad jurídica. Eso quiere decir que nosotros, ¿qué esperamos
de la administración de justicia, como personas de pie. Entonces, tanto para la persona incriminada que está siendo procesada, así como para las personas cuyos representantes actúan en nombre del Estado, como son los operadores de justicia, necesitan seguridad jurídica. Necesitamos que el ordenamiento jurídico, a través de un proceso válido, que legitime esta propuesta de la teoría mixta, que también más adelante lo voy a explicar más a profundidad, se legitime para que así no vulneremos nosotros los derechos. Siguiente diapositiva. Antecedentes de la investigación. Antecedente nacional. Álvarez en 2019, en su sustentación de tesis doctoral ante la Universidad Complutense de París, nos señalaba que el conocimiento del delito previo no está aparejado a una condena, no dice, por ese delito. Esto es cierto, porque nosotros si esperamos que exista un delito anterior por ese delito previo, estaríamos entrando en el absolutismo de decir, señor, si no hay condena, entonces no tenemos, si no hay condena del delito previo, no vamos a nosotros poder fructíferamente alcanzar la condena por el delito de lavado de activos. Ello provocaría que este tipo de delitos queden impunes. Entonces, caen en el absolutismo nuevamente. Gómez, en su sustentación de tesis para adoptar el grado de abogado en la Universidad de César Vallejo, que es un antecedente nacional, él explica que la autonomía del delito de lavado de activos es imposible, ya que el juez sí o sí tiene que reconocer o tiene que por lo menos conocer cuál es el origen ilícito de esos bienes que se han lavado o que han sido objeto de lavado y ahora se pretende procesar, ya que existe una dependencia y conexión lógica entre ellos, porque no podemos señalar que estamos ante un delito de lavado de activos si es que no conocemos su origen criminal. Huerta en el 2020, que es un antecedente regional, en su sustentación de tesis para obtener el grado de abogado, nos habla de la insuficiencia de la tipicidad para sostener una acusación fiscal. Esto es importante, ya que si no reconocemos el delito previo, no lo insertamos en la estructura típica del delito de lavado de activos, mínimamente a nivel de injusto, va a ser insuficiente para poder sustentar la acción del Ministerio Público, para poder legitimarla, para poder acreditarla. Siguiente diapositiva. Está velado. Sí. Aquí tenemos, en materia de legislación, tenemos la Convención de Palermo, que se publica en el 2000. Tenemos la primera ley contra el lavado de activos, donde no se establecía taxativamente el tema de la autonomía. Tenemos el decreto legislativo, donde sí, que es a partir de ahí, en su artículo 10, donde nos señala que el delito de lavado de activos es autónomo. El decreto legislativo 1249 no hace mayor énfasis o sustancial respecto de la autonomía del lavado de activos. Todo se centra a partir del decreto legislativo 1106, que es donde, repito, establece la autonomía específica del delito de lavado de activos. Siguiente. Volvemos nosotros a la jurisprudencia y nos vamos a dar cuenta nuevamente que a través de cada una de estas jurisprudencias se han especificado o se ha basado en las teorías absolutistas. Por un lado, aquellos que sostienen que el delito de lavado es autónomo. Algunos dicen el delito de lavado goza de autonomía, pues mencionan de que los bienes ilícitamente conseguidos han sido juzgados por el. Esto en el acuerdo número 7 de 2011. Obviamente, este sustento no tiene razón de ser, porque confunden y dicen no. O sea, la aprobancia de ese delito previo va a venir también a aprobarse aquí al delito de lavado de activos, y no podemos nosotros volver a aprobar lo que ya está aprobado en el otro delito. En el acuerdo plenario número 2003-2010 nos inserta ya
nos inserta ya el elemento normativo. Dentro de la estructura típica de todo tipo penal existen elementos descriptivos y elementos normativos. Los elementos descriptivos son aquellos conceptos que nosotros podemos tener, que podemos obtener del conocimiento común a través del diccionario, o que es de sencillo conocimiento. Los elementos normativos, en cambio, requieren más allá del conocimiento especializado. En este caso, el juez, por ejemplo, para que llegue a la convicción, él tiene que hacer un proceso de razonamiento, de señalar qué es un elemento normativo. En este caso, por ejemplo, hay un sector de la doctrina, como es Ancoyote, que dice que el elemento normativo en este tipo de delito, el de lavado de activos, es el origen criminal. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender por origen criminal? ¿Y por qué no delito previo? O delito precedente, como dice la doctrina. En ese caso, se justificaría ello porque el origen criminal no se puede saber al principio, ¿no? Al inicio de la investigación. Entonces, eso se tendría que conocer en el desarrollo del proceso. Y es por ello que nos dice, o inserta esa parte de la doctrina, el elemento normativo del tipo. Más allá, en la casación número 92-2017 de Arequipa, nos dice, el término delito fuente forma parte de la descripción objetiva del delito de lavado de activos y requiere una identificación precisa de cómo se llevó a cabo el delito, incluyendo la forma, el método y las circunstancias. Nosotros vemos aquí, por un lado, que también son absolutistas, porque reconocen la autonomía y también se reconoce la dependencia, ya que el elemento normativo nos requiere la acreditación de ese delito previo o delito fuente. Entonces nos dice, autónomo, no dependemos de un procesamiento anterior, ni el conocimiento, ni de la condena de ese delito previo para nosotros procesar y condenar por delito agravado. Y por allá, cuando insertan el elemento normativo que requiere su acreditación y probanza, nos dice, no señor, nosotros dependemos de una condena previa para poder condenar por delito de lavado de activos. Siguiente. Aquí tenemos tres posturas. Bravo Salatriaga, ha sido juez, también ha sido fiscal. Tomás Aradino Valdés Villegas, también fiscal supremo. Mendoza Conca, que es un abogado litigante. La doctrina ha sido clara en señalar la autonomía, como ya lo había explicado. Tomás Aladino Carles Villegas es una de las personas, o amigos curiae, que participa en la sentencia penal accesatoria del 2001-2017, donde él nos habla de una autonomía relativa. Él nos habla e inserta ya la conexividad lógica que debe de haber entre el delito previo y el delito de lavado de activos. O sea, no reconoce el delito autónomo, no reconoce que es un delito autónomo porque obviamente necesitamos el delito previo como componente normativo del delito de lavado de activos. Necesitamos conocer el delito previo. Sin embargo, necesitamos su acreditación y probanza para que podamos recién condenar por delito de lavado de activos. Mendoza nos dice más en específico que ya es un elemento objetivo del tipo base y agravado. En la tipificación agravada nos señalan taxativamente en el artículo 10 también, 10 y 11 del decreto legislativo 1106, nos señalan cuáles son los delitos también del cual van a provenir esas ganancias, efectos o bienes que revisten ilicitud. Entonces, ya como vemos aquí, inserta Mendoza de Amorconca, ingresa ya el delito previo como un elemento objetivo de tipo base y agravado. Siguiente pues. Entonces, para solucionar el tema en el debate que se estaba dando en la administración de justicia, es que debemos mirar el delito de lavado de activos o concebirlo
su naturaleza jurídica, en primer momento, desde su naturaleza autónoma. Ya sabemos que la naturaleza autónoma no admite el delito previo. La naturaleza conexa sí admite el delito previo, pero inserta ese delito previo como un componente normativo. Entonces, aquí no necesitamos condena previa o anterior. Aquí sí necesitamos condena previa o anterior. La naturaleza jurídica mixta con la que vamos a mirar el lavado de activos para poder solucionar el problema de la afectación de la imputación adecuada o necesaria o concreta, es que va a abrazar estas dos teorías. Pero ¿cómo así? El tema es que necesitamos dotarle de autonomía, sí, a la vertiente procesal, ¿no? Bajo efectos de que pueda legitimarse la acción del Ministerio Público. ¿Pero basado en qué? Eso es lo que no resuelve la naturaleza autónoma. En puridad. Los doctrinarios de esta teoría no resuelven, no aterrizan sobre fundamentos basados, por ejemplo, en política criminal, como sí lo hace la naturaleza mixta. Nos dicen, no podemos dejar impunes los delitos, ese tipo de delitos, debemos investigarlos. Pero ya que el Código Procesal Penal nos dice, se va a gatillar investigación, se va a iniciar investigación, siempre y cuando haya un hecho que revista características de delito. Entonces, Josué Parena Pastrana, que nos cuente de donde se ha extraído esta teoría, esta clasificación de teorías, señala que vamos a abrazar estas dos teorías. Entonces en la vertiente procesal le vamos a dar autonomía para poder iniciar las investigaciones. Iniciamos las investigaciones y la naturaleza conexa va a ser específicamente para la vertiente sustantiva, ya que no podemos llegar a condenar a una persona si no hemos establecido el delito previo. Siguiente. Aquí en el derecho comparado, nosotros vamos a ver que un elemento común es la existencia de un delito previo. Colombia, Brasil, Argentina son conscientes de que hay una conexidad lógica entre el delito previo y el delito de lavado. Porque no tendría ningún sentido buscar por un delito cuyo origen ilícito no se conoce. Hipótesis y variables. Nosotros, queriendo dar respuesta, hemos propuesto la siguiente. Si el delito fuente es tratado como elemento objetivo del tipo de lavado activo con el enfoque de una naturaleza jurídica mixta, se garantiza una imputación adecuada. Arranca 2021. Así también, en consonancia con nuestros problemas específicos, hemos establecido las hipótesis específicas, que la hipótesis específica 1 es la aparición de la criminalidad no convencional influye en el cumplimiento del requisito normativo en la imputación fiscal del delito de lavado de activos. Arranca 2021-2022. Hipótesis específica 2, la autonomía procesal del delito de lavado de activos influye en la necesidad de establecer los indicios y elementos de juicio que sustentan la imputación. Arranca 2021-2022. Variable de investigación. La variable independiente es el reconocimiento del delito fuente como elemento objetivo del tipo de lavado de activos desde el enfoque de una naturaleza jurídica mixta. Variable dependiente, garantizar el principio de imputación adecuada. Siguiente. Nuestro objetivo general y específico. Objetivo general, analizar si el delito fuente como elemento objetivo del tipo de lavado de activos desde el enfoque de la naturaleza jurídica mixta permite garantizar una adecuada imputación. Arranca 2021. Objetivos específicos, explicar cómo la aparición de la criminalidad no convencional influye en el cumplimiento del requisito normativo en la imputación fiscal del delito de lavado de activos. Determinar de qué manera la autonomía procesal del delito de lavado de activos influye en la necesidad de establecer los indicios y elementos de juicio que sustentan la imputación. Arranca 2021. Esta es nuestra matriz de organización de variables. Aquí tenemos nuestra hipótesis.
cuales han sido disgregadas para poder ser objeto de nuestra medición y estudio. La operación conceptual, de las cuales de la disgregación de estas variables, tanto dependiente como independiente, van a tener fundamento doctrinal. La definición operacional, que tiene que ver también con la utilización de la técnica del flujo de datos, ¿no? Las dimensiones, que debemos saber cómo se comportan nuestras variables y cómo vamos a medirlas, que se han subdividido en las que hemos señalado ahí, y también los indicadores. Nuestra muestra han sido 89 abogados y nuestra técnica ha sido la encuesta, y nuestro instrumento ha sido concluido su tiempo. Bien, reiterando los saludos, como ya saben quién les habla es Sandra Baviera, y a continuación les voy a sustentar todo respecto a la metodología de la investigación. Bien, como primer punto tenemos al diseño metodológico, luego de ello tenemos a la forma de la investigación. Como bien saben, existen dos formas, una que es la teórica o práctica, ¿no? Perdón, la teórica o pura, en el cual es pues conocimiento menos aplicabilidad. ¿Por qué? Porque en este caso se busca el conocimiento pero sin importar la aplicabilidad. Mientras que la segunda forma, que es la aplicada y es la que estamos usando en este caso, pues se busca el conocimiento para solucionar un problema. La forma en la que se ha estructurado esta investigación es por forma aplicada, ya que se planteó pues, ¿no? el conocimiento jurídico justamente para solucionar un problema de la realidad que además tiene relevancia jurídica. Entonces, el problema que estamos tratando de dar solución es respecto a la autonomía del delito de lavado de activos, que nos dice pues, ¿no? que el delito de lavado de activos no tiene conexión con el delito previo. Entonces, los tesistas, la solución que estamos planteando en esta investigación es que se determine el delito previo desde el inicio de la investigación para una imputación adecuada, y así evitaríamos una imputación insuficiente. Como segundo punto tenemos al nivel de investigación. En este caso, pues, usamos el nivel explicativo, su propio nombre lo dice, ¿no? Explica. Nosotros los tesistas estamos tratando de explicar la importancia del por qué se debe determinar el delito previo para una imputación suficiente. Como tercer punto tenemos al enfoque de la investigación. En este caso, bueno, existe, ¿no? la cualitativa y la cuantitativa. La diferencia es que la cualitativa va a depender mucho del instrumento que se quiera usar, ya sea una entrevista, un cuestionario, ¿no? En la cualitativa además se va a usar solamente preguntas cerradas, como es en el caso del instrumento de una entrevista, ¿no? Y además también en este caso se va a requerir información para profundizar, ¿no? sobre lo que se desea analizar. Mientras que en nuestra investigación estamos usando el enfoque cuantitativo porque estamos usando el instrumento del cuestionario. Además, se están aplicando preguntas cerradas, no abiertas. Y por último, se está obteniendo información cuantificable. Luego de ello tenemos al diseño de investigación. En este caso es la no experimental transversal. Sencillamente no transversal, uno, porque los tesistas no están alterando ni manipulando la información. Dos, transversal, porque todos los datos obtenidos se están obteniendo, ¿no? En un solo momento. Siguiente, por favor. Bien, luego de ello tenemos a nuestra población. Si bien es cierto, mi compañero ya les hizo mención, ¿no? Pero acá vamos a profundizar un poquito más. La población, en este caso, hemos obtenido 1.110 abogados habilitados y colegiados en el Colegio de Abogados de Huaura. Como podrán observar, es la solicitud que se envió a dicha entidad, ¿no? Y en la cual ellos nos han emitido un reporte, ¿no? En la cual pues nos indican que justamente son 1.110 abogados hasta el 2021.
cabe recalcar que esta investigación la estamos llevando desde mi curso de tesis 1 en el 2021. Siguiente, por favor. Bien, siguiente tenemos la muestra. En este caso, nuestra muestra, nosotros hemos obtenido el 89 de abogados habilitados y colegiados en el Colegio de Abogados de Huaura, haciendo uso de la fórmula estadística, ¿no?, indicada por el Instituto Nacional de Aprendizaje. En el lado derecho pueden observar la fórmula que nos indica dicho instituto, y en la parte izquierda, pues, la manera que se ha ejecutado para poder obtener los 89 abogados. Siguiente, por favor. Luego de ello, pues, tenemos a nuestra técnica. En este caso, bueno, mi compañero ya les había mencionado que la técnica es la encuesta, el instrumento del cuestionario. La técnica, que es la encuesta, va a constar, pues, de hacer preguntas específicas a los encuestados para que ellos puedan responder de manera voluntaria. Mientras que en el instrumento estamos haciendo uso del cuestionario. Este va a constar de, nuestro cuestionario ha constado de 13 preguntas. Cada una de ellas tenía 5 alternativas, ¿no?, según la escala de Likert, en la cual, pues, los encuestados en este caso van a responder de manera voluntaria y bajo sus conocimientos nos van a ayudar en busca de la solución del problema que se ha planteado en nuestra investigación. Luego tenemos a la validez del instrumento. Bien, la validez del instrumento se mide a través del juicio de expertos, ¿no? Si bien es cierto, no sé si se pueden remitir a la página 91, 92 y 93, en ese caso, en el primer ejemplo, en la página 91, tenemos nuestra ficha de validación de expertos. En este caso, nuestro experto fue el doctor David León Flores, en la cual, pues, nos indica si está bien o está mal, listo para ser aplicado nuestro cuestionario a nuestros encuestados. En la parte inferior pueden observar un cuadro en la cual cada columna tiene un valor numérico. La primera columna, que es deficiente, tiene el valor de 1, la segunda columna, regular, tiene valor de 2, bueno tiene el valor de 3, muy bueno 4 y excelente 5. El doctor David León nos indica que nuestro cuestionario, para él, 4 indicadores están muy buenos y 6 de ellos están excelentes, ¿no? Lo que nos lleva a sumar el puntaje de 46, lo que multiplicaríamos por 0.40 nos obtendríamos el 18.4, y en la parte superior del cuadro vamos a remitirnos a los criterios de aplicabilidad, es decir, de acuerdo al valor cuantitativo que hemos obtenido, vamos a saber si nuestro cuestionario, es decir, nuestro instrumento, está listo para ser aplicado o no. En este caso hemos obtenido 18.4, eso quiere decir que está válido para ser aplicado nuestro cuestionario. Y así sucesivamente en la página 92 y la página 93, quienes nuestros validadores fueron el doctor Chumbes y el doctor Juárez. Luego de ello tenemos a nuestra confiabilidad del instrumento. ¿Cómo se obtuvo? Bien, la confiabilidad del instrumento se obtuvo aplicando la técnica del alfa de Cronbach, ¿no?, haciendo uso del software SPSS versión 26, en el cual, pues, se obtuvo el 0.80% de confiabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro instrumento, es decir, el cuestionario, está listo para ser aplicado. Luego de ello tenemos a la escala valorativa, ¿no? ¿Qué es la escala valorativa? No sé si pueden observar en la página 51 un cuadro en la cual en la primera fila son, pues, un conjunto de afirmaciones, ¿no?, de alternativas según la escala de Likert, en la cual el encuestado deliberadamente va a escoger una de esas alternativas. Entonces, la escala de Likert no es otra cosa más que los enunciados que se puede visualizar en el cuadro en la página 51. Mientras que el baremo, en dicho cuadro también se encuentra una escala numérica. Entonces, en la escala valorativa son los enunciados, ¿no? Y el baremo simplemente es la escala numérica. Está ordenado de negativo a positivo. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasamos a resultados y discusión. Bien.
mención, nuestro cuestionario constó de 13 preguntas, es decir, 13 resultados hemos obtenido, dentro de las cuales pues hemos escogido 3 de ellas, siendo una para analizar, ¿no?, el resultado número 11, en el cual la pregunta señala que para usted el reconocimiento del delito fuente como elemento objetivo del tipo de lavado de activos desde el enfoque de una naturaleza jurídica mixta garantiza una imputación adecuada. Podemos observar en la tabla y en la figura que se encuentra en los informes finales, pero por un tema de espacio y de tiempo solamente he ejemplificado la tabla, en la cual se puede observar que el 82%, ¿no?, de nuestra muestra, es decir, de los abogados, está totalmente de acuerdo con dicha premisa. El 13.5% está algo de acuerdo y el 4.5% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 0% de nuestra muestra está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de nuestros encuestados de nuestra muestra están respaldando o están respaldando nuestra premisa en el resultado 11. Siguiente, por favor. Luego de ello tenemos el resultado 2, en el cual indica que, de acuerdo con su criterio, la aparición de la criminalidad no convencional influye en el cumplimiento del requisito normativo en la imputación fiscal del delito de lavado de activos. Bien, en este caso se puede observar que el 93.3% está totalmente de acuerdo, el 1.1% está algo de acuerdo, el 5.6% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente el 0% de nuestra muestra, los abogados, están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, lo que quiere decir que también en este caso la mayoría de nuestra muestra está respaldando nuestra premisa del resultado 2. Bien. Y finalmente tenemos el resultado número 9, en el cual también nuestra pregunta fue: para usted, el considerar al delito fuente como elemento objetivo del tipo penal de lavado de activos no enerva su autonomía procesal, dado que si bien se puede iniciar investigaciones sin que el delito fuente haya sido previamente investigado u objeto de condena, ello no implica que durante el proceso no deba postularse prueba dirigida a acreditar su origen ilícito. En este caso, el 89.9% de nuestra muestra está totalmente de acuerdo, el 6.6% está algo de acuerdo, el 3.4% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente el 0% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, lo que quiere decir que la mayoría de nuestra muestra está de acuerdo con esta pregunta. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasamos a la discusión de los resultados. En este caso estamos usando el resultado número 5, en el cual pues hemos obtenido el 88.8% que se encuentra, ¿no?, totalmente de acuerdo en afirmar que actualmente el delito de lavado de activos goza de autonomía procesal, por lo que para su investigación no es exigible la previa condena del delito fuente o que éste se encuentra sometido a proceso judicial o investigación. ¿Qué quiere decir? En este caso el autor Álvarez lo que nos quiere decir es que pues el delito de lavado de activos, ¿no?, se puede perseguir de manera independiente y que no, para su configuración no requiere una condena, ¿no?, de un delito previo. En el segundo resultado, ¿no?, el resultado 2, el 89.9% se encuentra totalmente de acuerdo en afirmar que el lavado de activo, en tanto delito de conexión, exige para su configuración la previa realización de una actividad criminal idónea para producir el dinero, bienes, efectos o ganancias, es decir, el delito fuente. En este caso, lo que nos quiere decir el doctor Cortés es que el delito de lavado de activos se debe de considerar como un delito de conexión. ¿Qué quiere decir? No que exista una condena previa, ojo, sino que para su configuración debe existir un delito previo, una actividad ilícita. Sí, y por
último tenemos al resultado 11, en el cual el 82% se encuentra totalmente de acuerdo en afirmar que el enfoque de una naturaleza jurídica mixta garantiza una imputación adecuada. ¿Qué quiere decir en este caso el doctor Romero? Él pues que lo mínimo que se exige es una prueba indiciaria, ¿no?, que pueda respaldar la existencia del delito previo al delito de lavado de activo, y si fuese así, entonces ya se estaría garantizando una imputación adecuada, y que eso evita, pues, ¿no?, que los acusados ya no estén enfrentándose a cargos vagos. Siguiente, por favor. Bien, yo siguiendo con la exposición voy a dar a conocer nuestras conclusiones. Y en similitud o aparejamiento con nuestros objetivos, se ha llegado nosotros a concluir que la naturaleza mixta admite esa autonomía sustantiva, así como también la autonomía procesal y la dependencia sustantiva, que quiere decir que necesitamos nosotros el conocimiento del delito previo para poder condenar por delito de lavado de activos. Seguidamente, hablamos de la criminalidad no convencional, en el sentido de que, como les señalaba, las organizaciones criminales se han formado también en los aparatos de poder, en este caso en la administración pública, y también ha entrado ahí a producirse estos dineros cuya obtención, ¿no?, cuya obtención es, o cuya intención es ocultar esos dineros para que esos bienes o ganancias, para que no sean objeto de incautación y de comisión. Por eso concluimos que el lavado de activos es una forma de criminalidad no convencional que brinda cobertura de capital obtenido en la criminalidad organizada para evitar la importación y la detención. Nuestra siguiente conclusión es considerar el delito fuente como elemento objetivo del tipo penal del lavado de activos no enerva su autonomía procesal. Esto únicamente basados en razones de política criminal, que es el conducto por el que podemos nosotros justificar que se atienen investigaciones, ¿no?, aún que se atienen investigaciones para que no queden impunes este tipo de delitos, ¿no?, respecto al delito de lavado de activos. Bien, y finalmente tenemos a las recomendaciones. Los tesistas hacemos 3 recomendaciones. Número 1, se recomienda a la institución del Poder Judicial que realicen capacitaciones a los operadores de justicia, ¿no?, para que estos aprueben la mayoría de la postura, la mayoría que apruebe la postura de la naturaleza jurídica mixta, la postura que nosotros los tesistas estamos apostando en esta investigación. 2, se recomienda, ¿no?, a la Corte Suprema de la Sala Penal de Lima que haga una mayor profundidad en el estudio respecto a la conexión que tiene el delito previo con el delito de lavado de activos. Y 3, se recomienda finalmente al Ministerio Público para que ejecute capacitaciones dirigidas a los representantes del Ministerio Público y a los asistentes fiscales, ¿no?, que están a cargo de casos respecto al lavado de activos. Eso es todo. Muchas gracias. A ver, habiendo escuchado la exposición de los 2 tesistas, ahora vamos a pasar al estadio de la defensa de lo expuesto en esta materia que vamos a calificar. Voy a dar pase a la doctora Yolanda y luego a la doctora Gustavo. Ya, yo tengo una duda respecto, ¿cómo me podrían definir ustedes el delito fuente? ¿Qué es
para ustedes delito fuente o a qué le llaman delito fuente? Ya, el delito fuente, doctora, en sencillas palabras, es el delito previo que se debe realizar para que se pueda configurar el delito de lavado de activos. Es decir, el delito que está antes al delito de lavado de activos. Por ejemplo, el delito de extorsión. Claro. o sea, para que una persona sea imputada en el delito de lavado de activos, tendría que cometer antes, por ejemplo, el delito de extorsión. Exacto. Si es Usted que no comete, extorsiona, le pagan ese dinero, después lo invierten en otras y ya está lavado. solo así es lavado de activos. Sí. Una segunda pregunta, pues más que nada va destinada a lo que es la finalidad de su trabajo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad o qué es lo que ustedes quieren lograr con el desarrollo de su trabajo? Nosotros queremos lograr la aplicación, ¿no?, o la aceptación a través, bien sea de la ley, promulgación de la ley o modificación de la ley, o también a través del conjunto de la jurisprudencia, pero cogiendo la teoría mixta. ¿Por qué? Por un lado, garantizamos los derechos de la persona incriminada, ¿no?, con su derecho de imputación adecuada, y por otro lado también la administración de justicia va a lograr no quedar o no dejar impunes los delitos, otorgándole claramente la autonomía sustantiva, no, la autonomía procesal y la diferencia sustantiva, que es la acreditación de este delito previo a nivel injusto. El nivel injusto, muchas veces, a nivel de antipublicidad hablando, ¿no?, hablamos de aquel efecto contrario a la norma. En derecho penal, una vez que sucede ello, se llama injusto, que es a nivel de antipublicidad. No necesariamente culpabilidad, como si establece el rector de la doctrina, ¿no?, que es de la comercialidad relativa, porque para ello necesitaríamos una condena, pero en este caso no. Correcto. Eso es lo que A ver, doctora Bustamante. Sí, gracias. También mi primera pregunta iba dirigida a qué tipo de delito consideraban ustedes como delito fuente para el lavado de activos. El decreto legislativo 1106 establece en el artículo 11 cuál es el listado, ¿no?, de delitos que van a constituir este delito fuente. Sin embargo, ahí tenemos el delito de robo agravado, tenemos el delito de extorsión, entre otros delitos, menos el delito de receptación, por su misma naturaleza jurídica, que nos dice que es de carácter patrimonial el bien jurídico. Por ejemplo, el delito de corrupción que está acá en el código, es un delito considerado fuente para el lavado de activos. Siempre y cuando genere esas ganancias ilícitas y se inserte al mercado, ocultándolos, o ya sea a través de la compra de bienes, inversiones, de todo tipo, va a constituirse lavado. Ustedes en su justificación práctica dicen, ¿no?, que la falta de una imputación adecuada en el caso de lavado de activos puede llevar a condenas injustas. Justamente cuando se adolece, ¿no?, por ejemplo, o cuando no se ha tenido en cuenta esa teoría mixta que se está planteando, arriba a condenas injustas e incluso también improductivas. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, con el caso de los Sánchez Paredes. Al caso de los Sánchez Paredes han absuelto a varios imputados. ¿En razón de qué? Es que no se podía explicar cuál es el delito previo y cómo vincularlos. Es más, y se atropella a ello y se respalda a ello todavía con la sentencia penal que se otorgó en 2017, que establece la autonomía. Entonces no necesitamos delito previo. Entonces, ¿qué va a ser objeto de probanza? Es por ello que absolvemos. Entonces ustedes están tratando, lo que están diciendo es que se considere el delito previo, aunque no exista condena. ¿Sí? Sí, aunque no exista condena, pero debe acreditarse el delito previo a nivel injusto. Que no quiere decir que lo hayan condenado por ese delito, a nivel de injusto. ¿Y qué los motivó a hacer este tipo de investigación? Bueno, personalmente
lo que me ha motivado es que es evidente la ausencia de la imputación adecuada o necesaria. Es evidente, ¿por qué? Porque se gatean investigaciones señalando, como dice la sentencia penal casatoria 2017, basta el conocimiento genérico o basta un nivel de sospecha. ¿Pero en qué basan el nivel de sospecha? En el tema, por ejemplo, del incremento patrimonial. ¿Pero bajo qué fundamento? ¿Política criminal? ¿Dogmática penal? ¿Bajo qué fundamento? Eso es la ausencia. No nos señalan bajo qué fundamentos. ¿Y eso está refrendado dónde? En la ley, en la jurisprudencia. En la jurisprudencia, también en la ley, pero no hay sustento. No hay sustento, como decía, de política criminal, de dogmática penal. Simplemente la sentencia penal casatoria nos dice: el incremento patrimonial es un indicio, ¿no?, que puede gatear investigaciones por delito de lavado. Es insuficiente. Es más, si le exiges basado en qué, no te. O sea, tienen que investigar cuál ha sido el delito previo. En cambio, si nosotros planteamos, por ejemplo, doctora, disculpen, para que no se me vaya la idea, si planteamos, por ejemplo, la autonomía procesal y decimos, ¿en qué nos basamos? En política criminal, porque no podemos dejar impune. Y si queremos ir más allá, decimos, señor, no le impute delito de lavado de activos ahorita, pues. Impútele otro delito, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, como dice mi compañera. Impútale ello. Después, cuando tu imputación esté ya completa, progresividad, puedes imputar el delito de lavado. Sí, doctora, disculpa, aparte si se da cuenta, ¿no? Si no imputamos adecuadamente, estamos transgrediendo también los derechos, como es el derecho a este debido proceso, a la libertad. Imagínense que le den prisión preventiva. O sea, ahí se ve todo, claramente. Puede continuar. Les decía esto porque ustedes afirman que podría estar. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, me ha hablado del caso de los Sánchez Paredes, podrían estar existiendo muchas sentencias injustas porque no se determinó el delito previo. ¿Cierto? Sentencias injustas, procesos también que no van a llegar a una sentencia, a solución, se van a caer en casa. Y eso sí, por ejemplo, en el caso de Guaral, ¿verdad? Hemos visto 3 casos que se han quedado ahí. La acusación fiscal aún no había, no había sustento. Entonces, la situación es un tanto, es preocupante, ¿no? Porque, como dije, no es un adorno, los principios constitucionales no adornan nuestro marco jurídico, tienen que aplicarse. Y de todas maneras, el Código Procesal Penal, cuando nos establece que la intervención del Ministerio Público debe hacerse a través, o cuando existe un hecho que reviste características de delito, tu incremento patrimonial como reviste características de derecho delictivo. No es sustento. ¿Saben qué? Sí, es un tema muy interesante y muy bueno porque precisamente habemos buenos y malos abogados. Y algunos abogados están para defender las situaciones ilegales y entonces se valen de esto, ¿no? ¿Cómo le demuestran a mi cliente que ha cometido un hecho si no tiene el delito? Les felicito. Muchas gracias. A ver, vamos a metodología. Si ponen ahí su cuadro de matriz, un cuadro ahí de la matriz. Yo no he escuchado un cuadro de matriz, ahí donde matriz. Antes, ahí está. Ahí la pregunta es, ¿por qué solamente su muestra son abogados y no hay jueces, fiscales, litigantes? Es fácil A de ver, ¿qué responder, pasó doctor, ahí? A ver. porque llegar a un juez, a fiscales, es un poco complicado. Y se puede llegar, pero que nos puedan resolver un cuestionario, ¿no? O sea, no cuentan mucho de tiempo, simplemente dicen que no, pues no. Uno que otro que aceptarán, pero no todos. Entonces se nos hace complicado. A diferencia
hay más por montones, entonces definitivamente también en este caso no hemos escogido cualquier abogado, ¿no? Sino que necesariamente teníamos conocimiento que eran abogados especialistas Ya, en y materia de fiscales, derecho. ¿por qué fiscales no se ha considerado? Por ejemplo, la misma razón de que no todos cuentan, disponen de tiempo, es complicado. Ya, porque no tienen tiempo, pero metodológicamente también tienen un Claro, sustento, ¿no? claro, es difícil porque no tenemos una base de datos de cuántos fiscales, cuántos jueces en realidad existen, perdón, y es complicado. Ya, pero según eso, bueno, metodológicamente viendo, me parece que ustedes están más viéndolo como abogados, sustentando como abogados defensores, ¿no? Algo así, porque los fiscales, la sentencia plenaria, la 01/2017, ¿no? Ahí lo dice que solamente delito fuente, pero aquí es diferente, ¿no? Solamente ¿qué es lo que ustedes se pretenden dar mayor énfasis a la defensa? Pero no, o sea, no necesariamente, porque incluso el autor en el cual nosotros nos estamos respaldando es un juez, ha sido un juez el doctor Pariona, José Pariona. Entonces no es que solo los abogados están en defensa de esta postura, no, sino que también jueces. Ay, ¿es de la misma opinión? ¿Es otra opinión? A ver, lo veo que se están... No, doctor, lo que sucede más allá de todo esto, que en la realidad, por ejemplo, para leer doctrina, para hacerla, no requiere ser juez ni abogado litigante solamente, ni tampoco un fiscal. Esa doctrina la tenemos todos los estudiantes de derecho, operadores de justicia, y también dentro de ellos incluidos los fiscales y jueces. Metodológicamente ahí, en lo que nos hemos centrado de acuerdo con los objetivos, el problema planteado, la hipótesis para demostrarla, es que abogados con conocimiento, sí, con conocimiento del derecho penal, hayan utilizado nuestros instrumentos de recojo de datos y lo hayan validado. A ver, vamos a los casos más prácticos. Ya mire, la doctora Bustamante también estaba diciendo, pero ¿por qué existe todo delito? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo evitar el lavado de activos? O sea, ¿qué hacemos referente? Mire, ya tenemos la presidenta de la República que va a encontrar con los roles. Pobremente con su casa. ¿Cómo hacemos? A ver, a través de ustedes, de la investigación que han hecho a nivel doctrinario, a nivel ya, a ver, de la política criminal. ¿Qué hacer? A ver, caso práctico, hay ese de caso ya, quiero ver a ver su... A ver, escucho. Ustedes nos dicen cómo evitar. De eso tiene que aterrizarse en la dogmática penal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tratamos de la persona, por ejemplo, la ley penal nos motiva a nosotros a que no cometamos delitos. Entonces, nuestra función aquí, nuestra investigación no está en evitar, está en resolver el problema de la imputación adecuada. Sin embargo, es la ley a través, por ejemplo, de la prevención general especial, de la prevención específica, los que van a motivar a las personas para que no cometan delitos. Mire, aquí su situación, el problema, por ejemplo, en la página 7, ¿no? Hay un párrafo que me ha llamado la atención. Dice, incurriendo, ¿no? Mire, de permanecer este problema, el Estado peruano estaría incurriendo en violaciones de derechos humanos por no ofrecer un debido proceso justiciable. Imagínense, si se están vulnerando derechos humanos, ya el Estado está denunciado a nivel internacionalmente en la Corte Interamericana. Vamos en camino a ello. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, ya, eso desde un punto de vista económico, una cuestión económica, se recoge ello. ¿Por qué? Porque
En la sentencia de los Sánchez Paredes vemos una acusación o un proceso que ha sido fructífero, justamente porque no se ha vinculado con el delito previo. Ahora, si se siguen gatillando estas, o se siguen sentenciando bajo esos términos de la autonomía, como lo acepta la sentencia penal clasitoria 2017, es evidente que va a llegar esto a la Corte Internacional de Derechos Humanos, a ese tribunal. Y ese es el tribunal que nos puede sancionar ahí. Y nos va a sancionar. ¿Por qué? ustedes saben que han estado en esta investigación, ¿hay alguna denuncia hasta la fecha del Estado que no han encontrado no algo? tenemos conocimiento de ello, ¿no? Que se hayan iniciado ninguna. Pero sí ya se está viendo lo infructífero que es no integrar el delito previo. Y de los Sánchez Paredes, ¿qué enseñanza nos da ahí? Por ejemplo, sobre las personas jurídicas, ¿no? Ahí lo mencionamos. A ver, ¿qué nos dice ahí? Las personas jurídicas es que vienen a ser empresas, que también es el reflejo de la criminalidad, porque la criminalidad organizada es una empresa, es todo un aparato que está organizado. Y en la empresa, en las personas jurídicas, son lugares o son donde se pueden cometer este tipo de delitos también de lavado de activos, a través de la adquisición, por ejemplo, de bienes, también a través de la inversión de bienes. A ver, mire, anteriormente el lavado de activos era muy drástico, incluso con el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Para eso era ya, ahí ya ni indicios, ¿no? Ya basta que sea TIC, listo, ya, lavado de activos. Entonces, pero ahora estamos viendo que el lavado de activos incluso se está yendo ya al ámbito laboral y comercial. Por ejemplo, en la minería ilegal, por ejemplo. Miren que está afectando un aspecto social ahí, a los trabajadores, al comercio, al desarrollo de los pueblos, porque la minería ilegal, aparte que genera ingresos, aunque lo efectúa también a la población, también da ese desarrollo indirectamente, ¿no? Pero está afectando con esto del lavado de activos, ¿no? Minería ilegal, lavado de activos. Y no solamente el lavado de activos, sino también le añaden ahí la parte tributaria. A ver, ¿qué opinión tienen al respecto de eso que ya está afectando a la parte comercial y a la parte laboral en este caso? El código penal resuelve esos interrogantes. ¿Por qué? Porque la minería ilegal es un delito. Existen los delitos tributarios. Entonces, cuando nosotros tratamos ese delito y se puede acreditar que esos bienes, efectos, ganancias que se han generado producto de esas actividades, entonces estamos frente a la presunta comisión de un hecho de lavado de activos. Ya, pero ahí, por eso, el aspecto social, por ejemplo, la justificación social, pero la población la acepta, incluso hasta lo defiende, ¿no? Dice, que ahí nosotros trabajamos, con eso generamos nuestros ingresos, nuestra alimentación, y vienen a cerrar estas empresas Eso, con doctor, el lavado de activos. para eso, por ejemplo, dentro de la teología que se aplica al derecho penal, tendríamos que hablar de sociología jurídica, que es la primera llamada a poder resolver cuál es la aplicación, ¿no?, práctica en la sociedad de por qué, o la criminología también de por qué aparece este delito. Entonces, si bien es cierto la necesidad, las pocas oportunidades, que ya tiene que ver con la estructura social, ¿no?, la estructura social del Estado, y ahí hablamos de posturas criminológicas, ¿no?, en este caso es la teoría de la anomía. Pero mira, ahí el lavado de activos, ¿cuáles son esas consecuencias? ¿No? ¿Por qué se sanciona, ¿no?, este lavado de activos? ¿No? Porque también afecta al Estado, ¿no? Ingresa Sí, porque dinero. si ingresa dinero mal habido al tráfico comercial, y el tráfico comercial obviamente no se acepta de ninguna forma las fuentes ilícitas. Por ejemplo, en el caso de,
a ver, para tinta también, para que diga algo. Terrorismo, ¿ya? Está ligado pues, ¿no?, al terror y también con el narcotráfico que también está. Ahí podemos decir dónde está el delito fuente, tiene que ser una investigación objetiva o arrasamos con todo ahí. Decimos, no, es lavado de activos. A ver, ¿qué hacemos ante esos casos? A ver, casos graves, delitos graves. Usted me habla de terrorismo. Terrorismo. Lavado de activos. Se necesita ahí decir, bueno, el delito fuente. No, pero en este caso ya el terrorismo ya sería, ya pues, si es que fuese así, ya sería ya el delito fuentes. Porque tengamos claro que el lavado de activos es un delito, terrorismo es otro. O sea, no se puede mezclar. En todo caso, ya el terrorismo sería el delito fuente y ya no estaría, ¿no?, dentro del lavado de activos. Son dos cosas distintas. Y entonces ahí, como dices, es un delito ya con indicio. Ahí Palacio dice una palabrita ahí de injusto, ¿no? O sea, y la ilegalidad. Pero ahí, en el caso, a ver, actualizado, extorsión. A ver, miren lo que están haciendo los venezolanos, sicariatos. Ahí, ¿cómo hacer? Por ejemplo, los fiscales a veces no tienen toda la investigación, tienen que los medios probatorios no tienen a la mano, ingresan, detenciones, rompen puertas para encontrar esos medios probatorios, pero extorsión, sicariato, ahí se podría decir, no, tenemos que investigar delitos previos, el delito fuente. No, doctor, es que para el lavado de activos no se necesita investigar el delito previo, sino que ya debe de existir ya, aunque sea un indicio. No es que de recién se va a investigar, es por ello que actualmente se ve eso en el proceso, ¿no? Inicia y le decimos, ¿no? Doctora Bustamante, usted está acusado por delito de lavado de activos, pero aún no se sabe cuál es el delito previo y eso se va a averiguar en el proceso, ¿no? O sea, incluso la pueden mandar a prisión preventiva, pero ella está ante, ¿no?, de que no sabe cuál es el delito por el cual se tiene que defender, ¿no? Ya, entonces también, ¿no? Otro aspecto, doctor, es que el delito de extorsión tiene su propia configuración química, y que es el patrimonio en este caso. Es pluriofensivo, pero en impunidad es el patrimonio. Eso se prueba en ese proceso, en ese debido proceso. El delito de activos viene ya, por ejemplo, para imputar delito de activos tiene que haberse conseguido, por ejemplo, el tema de los bienes. Se tiene que acreditar a nivel de injusto, o sea que a nivel de antijuricidad del otro proceso se tiene que tener conocimiento aquí que se ha obtenido. Es más, disculpa, doctor, para terminar, se tiene que, no solamente tienes que conocerlo, sino que también tienes que intentar insertar en el tráfico comercial o haberlo hecho. A ver, miren, con el lavado de activos, fruto de esos dinero mal habido, adquiero bienes raíces, ¿no?, inmuebles. Ya, muy bien. Terrenos agrícolas, ¿no?, grandes hectáreas. Ahí el propietario del terreno, el que vendió, en este caso, podría ser considerado ahí también parte, como partícipe del lavado de activos. No, porque no necesariamente tiene que tener conocimiento que el cual ha comprado venía de una fuente ilícita. El vendedor en este caso, ¿no?, el que vende el terreno. O usted cuando quiere vender a alguien dice, ¿de dónde saca el dinero? ¿Es una fuente ilícita? O en el caso de No. TICS, narcotráfico, ¿no?, ahí se arrasa con todo, Mire, ahí con todo dueño. ahí tiene que ver, por ejemplo, la adquisición de los bienes ingresa también el derecho civil, ingresa también el proceso de extinción de dominio, de los decomisos, por ejemplo, sin merecimiento de pena.
que no tiene nada que ver con el proceso por delito de lavado de activos. Entonces, ¿por qué? Nos dice el derecho registral que una persona tiene que ser diligente al momento de comprarse, pero eso está en el ámbito del derecho civil. Ahora, la exigencia más allá de todo eso, yo desde ese punto que se tiene que desarrollar, doctor, podría señalar que sí, no para contradecir a mi compañera, sino que eso también tendría que ser objeto de un estudio para que se reúnan las posibilidades de que así sea. Ya está bien, ¿no? Nada, tomando postura, ¿no? Mire, con esto ya para terminar. Tipos de lavado de activos: pitufeo, empresas de fachada, inversión en bienes raíces, paraísos fiscales. Aquí en el Perú tenemos algo de esto. A ver, ejemplos actuales, a ver, ustedes que han leído, han revisado ya, a ver, ilústrenos. El pitufeo, por ejemplo, en el caso de Nadine, Ya. que es pitufo que dice mayormente a los billetes de 100 soles. ¿No? ¿Por qué? Porque son azules. Y justamente esos dineros, por ejemplo, que eran ingresados, ¿no? Ya que también he tenido acceso a unos clientes así, que eran ingresados, por ejemplo, en el cuerpo de personas, pegados, dineros, y así entre todos ellos, por ejemplo, eso sería un ejemplo de pitufeo. Ya. Otro, a ver, ligado al gobierno, ¿no? A los 6 presidentes. A ver, y no he escuchado en toda la exposición la definición de lavado de activos, a ver, para tinta, no he escuchado. A ver, El lavado de ¿qué es el activos- lavado de activos? El lavado de activo, doctor, es el ingreso de fuentes ilícitas y lo conviertes por ejemplo, a una empresa, una compra de un bien mueble. Eso es, en sencillas palabras, eso es el lavado de activos. Convertir lo ilícito a algo lícito. Reforzando, yo diría que es una conducta típica jurídica culpable, que es la definición de delito, que está, cuyo objeto es insertar al tráfico comercial legal bienes de procedencia ilícita. Ya, según acá en su página Bienes, 4, ganancias y dinero. ya algo relacionado, ¿no? Lavado de activos, ingreso a la economía nacional por medio de ingreso de dinero, ¿no? Por medio de sus entidades financieras, dinero cuya producción se dio por actividad criminal, que para darle apariencia de licitud a los activos o ganancias mal habidas y poder beneficiarse de ellos aumentando su patrimonio. Ya, entonces, muchas veces recurren hasta las entidades bancarias, ¿no? Para dar esa formalidad, supuesta formalidad, ¿no? Pero, Eso sucedía cuando no existía la unidad de inteligencia financiera. Ahora, a través de la constitución ya de esos estamentos dentro de los bancos, ya se hace la exigencia e incluso de los movimientos que pueden hacer las personas para que se les informe, ¿no? ¿cuál es, ya está bien, disculpa que te corre, cuál es la prueba por excelencia la prueba por excelencia en el delito de lavado de activos? Que tiene que ver para ver sus estados financieros, hay una prueba ahí que es fundamental. Es que eso tiene que ver con la concepción jurídica que existe. Si nosotros conceptualizamos a través de la teoría mixta que nosotros estamos conceptualizando, entonces No, hay un proceso de lavado de activos, por ejemplo, la pericia. ¿Qué tipo de pericia utilizamos ahí? A ver, unas pericias, quiero determinar, demostrar ahí. puede ser pericia contable, Ya, que es la que mayormente se utiliza. Son las pericias contables, el desbalance económico que puede haber de una persona. Pero a través de los bancos, la unidad de inteligencia financiera ya informa, eleva los informes, y es a través de ellos que se puede constituir el prueba, siempre